grabada, ¿oyeron? Para que todos estén pendientes y para que todos sepan. Entonces, les voy a mandar un archivo donde vamos a desarrollar nuestras actividades, nuestros procedimientos, para concretar y afianzar el procedimiento que tenemos que ver con el tema de la valoración bursátil como tal, ¿cierto? En la semana anterior hablamos un poco acerca de la información cualitativa del tema como tal y quedamos que el día de hoy vamos a iniciar con el ejercicio práctico acerca de la valoración. Entonces, ya les voy a mandar el archivo. ¿Vieron? Les mando el archivo. A ver, alguien está solicitando ingreso. Profe Sebastián Sánchez, que lo excuse que no tiene internet. Ah, ok, Juan David, muchas gracias. Tomar una copa para ustedes y una para mí. Bien, muchachos, vamos a ver, por aquí mismo se los voy a enviar. El que no tenga acceso aquí me avisa, ¿vieron? Que no pueda bajar el archivo. Bien, ahí les se los envío, ¿vieron? Revisen, por favor, que ya se los envié y ustedes lo van a bajar a sus computadoras o a sus celulares para iniciar el proceso y hacer nuestro cálculo como tal. Bueno, muchachos, entonces voy a habilitar lo mío acá para que ustedes también tengan la información. ¿Oyeron? Muchachos, ya tienen toda la información plasmada en su computador. ¿La bajaron ya? Ya, profe, deme un momento, por favor. Ah, bueno, perfecto, ok. Profe, ¿no puede pasarlo al grupo de WhatsApp? Sí, señor, claro que sí podemos. Vamos a pasarlo enseguida. Vamos a ver aquí el grupo de WhatsApp. Listo, gracias. Sí, sí, claro que sí. Vamos a ver que me habilita aquí mi WhatsApp enseguida.
Listo, jóvenes, ya se los pasé al grupo de WhatsApp también, ¿oyeron? Bueno, ustedes dirán cuando ya estén listos, tengan todos sus equipamientos a la orden del día para poder ir al mismo tiempo en equilibrio todos, ¿vieron? Ya un momentico, profe, Dios. Perfecto. Bueno, jóvenes, mientras María Cristina va descargando su archivo, yo les voy entonces comunicando lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿cierto? Tenemos entonces una información de unos estados de resultados de una empresa, ¿cierto? Denominada en estos momentos Textiles Fabricato Tejicóndor S.A., donde vamos a mirar una información histórica desde el año 2005, 2006, 2007. Ahí tenemos estipulados unos estados de resultados y unos balances también, ¿cierto? Hay una información inicial. Esta información inicial en los archivos que nosotros tenemos aplica lo que tiene que ver con las fórmulas que se están llevando a cabo para hacer algunos cálculos de carácter totales y subtotales, ¿cierto? Por ejemplo, los ingresos operacionales, de donde salen las ventas nacionales más las ventas extranjeras, ¿sí? Y una cantidad pues, de fórmulas que están atadas a todo el ejercicio que tenemos allí, ¿cierto? Inicialmente este es el estado de resultados, ya esto ustedes lo hemos manejado, sabemos cómo construir el estado de resultados como tal, cómo hacer los cálculos, cómo calcular nuestra utilidad bruta, cómo calcular nuestra utilidad operacional, ¿cierto? Nuestra utilidad antes de impuestos, OY, y nuestras ganancias y pérdidas al final del periodo. Esto, miren que vienen una información que viene atada de unos supuestos que nos presenta el ejercicio, estos supuestos que tenemos acá, ¿cierto? Esta información viene sujeta, todo lo que está en el estado de resultados y en el balance general está sujeta a todos los supuestos que tenemos acá, supuestos de proyecciones macroeconómicas para esta compañía como tal. Entonces, de pronto algunos dirán de dónde salieron estos datos. Sencillamente, cuando ustedes hagan el proceso de pararse en cualquiera de esas casillas, les puede estar diciendo supuestos C16, ¿de dónde salieron esos ingresos operacionales? Ustedes se van aquí a los supuestos y revisan que aquí en el C16 hay unos ingresos no operacionales. Esta información de base, esta primera información de base que tenemos aquí, es la información que estamos tomando precisamente como referente histórico para nosotros hacer una proyección y poder calcular nuestro valor bursátil de la empresa, ¿cierto? Nuestro valor bursátil de la empresa. En ese orden de ideas, como les decía, estos estados de resultados tomamos como base 3 años, 2005, 2006, 2007. Y también tenemos unos balances generales para los mismos años, 2005, 2006 y 2007 en ese orden de ideas. Tenemos toda la información referente a nuestros activos corrientes, nuestros activos no corrientes o a largo plazo, el total de nuestros activos, ¿cierto? Y el pasivo corriente, total del pasivo corriente, todas las cuentas que hacen parte del pasivo corriente, del pasivo no corriente y
del total pasivo, ¿cierto? Ya esa información de esa formulación de cómo calcular ese valor o esos valores nosotros ya lo conocemos. En ese orden de ideas también tenemos el patrimonio, total del patrimonio, de dónde sale el total del patrimonio, toda la suma que tenemos aquí, ¿cierto? Calculamos o encontramos el valor de nuestro patrimonio y en ese mismo orden de ideas calculamos, obtenemos el valor del total del pasivo más el patrimonio y nuestra ecuación contable en ese orden de ideas también nos está cuadrando, ¿cierto? Nos debe dar 0. ¿La qué? La resta de activos menos el pasivo más el patrimonio. Entonces, como les decía, mucha información de esta sale de aquí de los supuestos, de estos supuestos que tenemos como base para nosotros arrancar a desarrollar los ejercicios como tal, ¿cierto? Aquí tenemos una información de incremental como tal. ¿De incrementos para qué? De crecimiento para las ventas, para el año, esto ya es el año de proyección, este podría ser nuestro año base o nuestra base, ¿cierto? Nuestra base, y ya aquí estábamos hablando de proyecciones, ¿cierto? Desde el año 2008 en adelante hablamos entonces de proyecciones como tal. Para esas proyecciones nosotros tenemos unos datos de crecimiento para algunas de las cuentas que hacen parte pues del estado de resultados y también de lo que tiene que ver con el balance general, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces, las proyecciones nosotros las sacamos de esta información que tenemos aquí. Ya yo esta proyección como tal, la diligencié, la realicé para ir avanzando en la parte del ejercicio. Pero entonces miren lo siguiente, si ustedes quieren saber la información, de dónde nace esa información, nos vamos aquí. Las proyecciones que nosotros vamos a hacer para los años 2018, 2008, 2009, 2010 y 2011 y 2012, para lo que son las ventas, van a tener un crecimiento de estos porcentajes que tenemos aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese orden de ideas? Para nosotros calcular lo que tenemos que ver, lo que tiene que ver con la parte de nuestros supuestos como tal o proyecciones de estado de resultados, debemos hacer el procedimiento teniendo en cuenta la información inmediatamente anterior, muchachos. Entonces, como vamos a calcular aquí nuestras ventas nacionales y nuestras ventas en el extranjero y nuestros ingresos operacionales, que son la suma de los dos, tenemos que partir entonces de estos supuestos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer ese proceso, ya ustedes conocen la información, hagan el proceso para lo que tiene que ver acá con el estado de resultados proyectado para cada una de estas cuentas que tenemos aquí, ¿oyeron? Entonces, vamos a avanzar, avancen ustedes primero, ya sabemos que los supuestos salen de aquí, cada supuesto de estos tiene un porcentaje de crecimiento, teniendo como base ¿qué? El año inmediatamente anterior, ¿sí? Ahora tenemos una información, como les digo, de base que está en los estados de pérdida y ganancia y en los balances y en el balance general. Entonces, vamos a hacer ese crecimiento para nosotros poder calcular la información que corresponde al PIG proyectado, que sería este que tenemos aquí. Muchachos, entonces, en ese orden de ideas, arranquen ustedes a hacer el proceso a ver cómo les va. Recuerden que ya estas son informaciones que hemos hecho anteriormente. Aquí, básicamente, lo actual, lo nuevo sería de pronto lo que vamos a calcular con relación a la valoración bursátil de las empresas, ¿cierto? Esto es información para tomar sagacidad en cuanto a la organización de nuestra información como tal. ¿Listo? Entonces, arranquen a hacer el PIG proyectado para los años 2008 hasta el 2012, teniendo como base los supuestos que tenemos acá. ¿Listo?
Bueno, jóvenes, ¿cómo van? ¿Ya lo terminaron? ¿Terminaron el proceso ese? Sí, me imagino que sí. Bueno, entonces en este orden de ideas, miren lo que tenemos aquí. Tenemos la proyección de nuestros años, donde vamos a hacer el cálculo básicamente de el valor bursátil de la empresa, ¿cierto? Capitalización bursátil. Tenemos en cuenta que hay unas o existen unos porcentajes estipulados, proyectados hacia los años de proyección. ¿Qué hacemos nosotros? Sencillamente este procedimiento lo hemos hecho ya varias veces, tomamos como referencia el año inmediatamente anterior para poder hacer nuestro crecimiento, ¿cierto? En este caso del 20%, fijamos nuestra información. Sí, fijamos la información. Perfecto. Ok, un momentico aquí, no podemos fijar esta información con relación a la tasa porque la tasa, miren que es variable, entonces no vamos a fijar esa tasa, sino que vamos a calcular de acuerdo al crecimiento que tenemos aquí. Bien. Perdón, de acuerdo a la información que tenemos aquí, ¿cierto? Estipulada, entonces hacemos los cálculos. Aquí tenemos el valor y lo multiplicamos por 1 más el 20% en este caso, y sencillamente ya tenemos los cálculos proyectados para los años siguientes, ¿cierto? Entonces extendemos la información hasta el final y ya tenemos los cálculos de acuerdo a cada uno de los porcentajes de crecimiento que hay para los años que vienen, ¿cierto? Que tiene una tendencia en este caso a la disminución, posiblemente afectado por los procesos de tecnología, por los procesos de globalización, donde se proyectan en algún sentido ingresar nuevos competidores al mercado, ¿cierto? Competidores fuertes, y en ese orden de ideas, entre más competidores existan en el mercado, pues la torta, como uno dice, se tiende a disminuir. También tendría que ver con las proyecciones que tiene la misma empresa internamente, que de pronto no tenga cómo suplir su necesidad en cuanto a inversión en infraestructura, en tecnologías, ¿cierto? Y en nuevos procesos como tal. Todo eso hace que la tendencia a la disminución en este caso se dé en ese orden de ideas. No quiere decir que sea así, estos son unos supuestos, no más, estamos suponiendo esta situación. Vámonos entonces a calcular aquí las ventas del extranjero o extranjera, también tomando como base el año inmediatamente anterior, sumamos más el porcentaje de crecimiento y estiramos o extendemos la fórmula o la información hasta el año 2002. Lo mismo ocurre entonces con el costo de mercancía, también tiene un incremento del mismo porcentaje, uno más nuestro 20%, y esa es la información que tenemos nosotros plasmada en algún orden de ideas en nuestros estados financieros. Esta información es la que nosotros hemos tomado de ahí para trasladarla acá básicamente, ¿cierto? Toda esta información que tenemos aquí de los estados financieros la hemos sacado básicamente de acá de los supuestos. Si nosotros nos vamos aquí, revisamos aquí posiblemente esta información. Aquí dice, miren, supuestos del año 2006 como base, del año 2007 también lo tomamos de los supuestos. Bien, entonces acá los supuestos para las proyecciones tenemos nosotros que hacerlas, ¿cierto? Y en comparación entonces con los gastos de administración, también tenemos que llevar a cabo el proceso de crecimiento, y en ese orden de ideas también tomamos como referencia el porcentaje de crecimiento que tenemos allá arriba, ¿cierto? Aquí tenemos los gastos de administración, aquí, multiplicado por uno más, y tenemos nuestros gastos de administración, ¿cierto? Proyectados hacia el año del 2008 hasta el año 2012. En este orden de ideas también los gastos de venta también tienen un porcentaje de crecimiento. Este porcentaje de crecimiento, ¿de cuánto es? ¿O de cuánto estaba proyectado? Del 5,7%. Para todo estaba proyectado este 5,7%. ¿Sí? ¿Qué hice yo para mejorar o para poder formular, ¿cierto? Lo que hice básicamente
fue que tomé ese valor, lo anoté acá en en el lado de la actividad que estamos haciendo para que se nos facilitara el correr la forma o formular mejor, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas que hicimos, tomamos como referencia el valor inmediatamente anterior y lo fuimos multiplicando por 1 más el porcentaje de crecimiento, que es 5,7. Sencillamente le damos fijar la información, fijamos nuestra información, muchachos, y corremos la fórmula hasta el final. Listo, aquí aparece en porcentajes, lo convertimos a pesos, disminuimos los decimales, ¿cierto? Y en ese orden de ideas debe dar el valor que tenemos allá plasmado. Aquí también sucedió lo mismo, ¿cierto? Esto aquí era el 6% de crecimiento. Ese 6% es el que está estipulado en la información que tenemos acá a nuestro, al lado de la estructura que estamos manejando, ¿sí? Y en ese orden de ideas, miren, perdón, en ese orden de ideas, nosotros sencillamente, ya yo había reemplazado los valores, pero la idea es que ustedes sepan de dónde sale la información como tal. Como es el 6% y es constante, sencillamente tomamos como referencia el año inmediatamente anterior, multiplicamos por 1 más el porcentaje de crecimiento en este sentido, ¿cierto? Y corremos la fórmula hasta el final de los años que tenemos en proyección. Está en porcentaje, lo convertimos a pesos, tiene unos decimales de más, vamos a disminuirlo para que la información entre aquí adecuadamente. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a ver, vamos a seguir haciendo los otros porcentajes, el 5%, el 3% y el 2%, para que tomemos la sagacidad en el desarrollo de los ejercicios y podamos trasladar la información de un lado a otro y que se nos haga mucho más fácil, muchachos. ¿Listo? Entonces, está pendiente de hacer estos, o verifiquemos realmente si estos son los procedimientos, los porcentajes que tenemos estipulados allí, verifiquemos la información y hagamos el incremento para cada una de estas cuentas que tenemos acá. ¿Ok?
Listo, muchachones, ya terminaron de hacer los incrementos. Bueno, vamos a hacer nuevamente este aquí para confirmar lo que ustedes hicieron bien, correcto. Vámonos aquí, hacemos los porcentajes de crecimiento y en ese orden de ideas vamos confirmando de que realmente, como este sí es un porcentaje único, como este es un porcentaje único, yo lo dejo aquí. Gente, a veces que se la asoma uno por ahí. Bien, muchachos, entonces fijamos la información, la dejamos hasta aquí. Y en ese mismo sentido, buscamos o calculamos el incremento básicamente de nuestra otra cuenta, que es el 3% en este momento. Fijamos la información del 3% porque es fija, es el mismo valor más bien. Y llevamos nuestra información hasta acá, hasta el final. Bien, vámonos acá, muchachos. Nuevamente. Vamos a fijar este 2%. Y bueno, aquí vamos. ¿Listo? Esos eran los valores que teníamos estipulados. Esa es la proyección que tenemos para esos años que están ahí, desde el 2008 hasta el 2012, en las cuentas que tenemos acá relacionadas. Gastos de venta, ingresos no operacionales, gastos no operacionales, ingresos financieros, otros gastos no operacionales y también tenemos entonces los impuestos a la renta, el porcentaje de la UAI, la utilidad antes de impuestos, ¿cierto? En este caso estaba proyectado a un 32% desde el año 2008 hasta el año 2012. Entonces, a la hora de hacer nuestros cálculos con el impuesto, tenemos que tomar como base esa información que tenemos allí. ¿Listo? Retomamos como referencia un año de 360 días para hacer cualquier tipo de cálculo que necesitemos. Bien. Y bueno, ahora sí podemos hacer nuestro proceso con la proyección del PIG para los años que estamos viendo proyectado aquí, ¿cierto? Vamos a tomar la información desde las ventas nacionales y las ventas en el extranjero. Como ya hicimos la proyección, muchachos, lo que tenemos que hacer es traer la información que ya calculamos en los supuestos, traerlos hasta acá, hasta donde nosotros tenemos el estado de resultados proyectados en este orden de ideas. ¿Sí? Miren, entonces, vamos aquí, copiamos y pegamos sencillamente. Vamos a ver cuál es la solicitud inicialmente, las ventas nacionales. Vamos a ver ventas nacionales, aquí tenemos nuestras ventas nacionales, le damos Enter y llevamos el valor hasta el final en ese orden de ideas. Las ventas en extranjero también hacemos lo mismo, tomamos los valores de los supuestos, ventas en el extranjero, aquí los tenemos desde 2008 hasta el 2012, giramos o trasladamos la información hasta el final. Y ahora sí, vamos a hacer nuestros cálculos de nuestros ingresos operacionales, que parten de dónde, básicamente, de nuestras ventas nacionales con nuestras ventas en el extranjero. O sea, sumamos las dos ventas y tenemos en ese orden de ideas nuestros ingresos operacionales, ¿cierto? Lo que nace básicamente de la actividad económica de la empresa, ¿sí? Normalmente, a lo que ella se dedica, en ese orden de ideas. Aquí tenemos entonces los ingresos operacionales, muchachos, y bueno, vamos a calcular la otra información que tenemos aquí. ¿Va? Vamos para que ustedes hagan el procedimiento, a ver cómo resuelven esa situación, que entre otras cosas está también en la información que tenemos plasmada, tanto en los estados financieros como en los supuestos. Dime, José. De ingresos operacionales, ¿cómo lo sacó? Ingresos operacionales. Bueno, miremos a ver, ok. Mira que los ingresos operacionales, ¿de dónde van a salir o a calcularse? Básicamente tenemos ventas nacionales, pero también tenemos ventas en el extranjero. Entonces, la suma de las dos dan lo que son los ingresos operacionales de la empresa. O sea, a lo que se dedica la empresa realmente, el tipo de venta de productos o servicios, pero atiende un mercado nacional y también atiende un mercado extranjero. Entonces, esas dos sumas
o esos dos valores de esos dos ingresos, de esas ventas, los sumamos y nos dan los ingresos operacionales. ¿Sí? Bueno, Bien, muchachos, entonces de ahí hacia abajo traten de hacer ustedes la información que corresponde a los estados proyectados que tenemos aquí. ¿Cierto?
Listo, muchachones. ¿Cómo les fue con los cálculos? Vamos entonces. 22%. Profe, todavía no hemos terminado. Ah, bueno, listo. Ok, perfecto. Bien. Profe, sí, el impuesto 32%. Sí, correcto. Claro que sí, José David.
Listo, muchachones, vamos a ver cómo les fue con el procedimiento. Vamos aquí entonces a nuestro proceso y tenemos la información siguiente, ¿cierto? Aquí tenemos nuestros ingresos para calcular nuestro costo de venta. Bueno, nuestro costo de venta está dado a través de, vamos a ver si aquí en los supuestos tenemos nuestros costos de venta. Aquí están nuestros costos de mercancía vendida, los tenemos aquí, ¿cierto? Partiendo del año 2008 y esa información la arrastramos hasta el año 2012 y ya en ese orden de ideas nos toca a nosotros desarrollar el otro procedimiento, que es los ingresos menos los costos de venta, que serían estos que están aquí en la parte inferior, y ya tendríamos nuestra utilidad bruta, ¿sí? En ese sentido, los gastos operacionales proyectados también los vamos a sacar de nuestro supuesto, donde ya hicimos la presupuestación, los proyectos para los años siguientes, ¿cierto? Entonces nos vamos aquí a los gastos operacionales y vámonos a nuestros supuestos a ver qué sucede con los gastos operacionales. Ya estos gastos operacionales tienen el incremento que nosotros hicimos acá, ¿cierto? Entonces, los gastos operacionales, regreso nuevamente, menos gastos operacionales. Pero los gastos operacionales van a ser igual a ¿qué? A los gastos de administración más los gastos de venta. Entonces, en ese orden de ideas, llevo la fórmula hasta el final y ya tengo mi dato de los gastos operacionales. Me traigo los gastos de administración de aquí de mis supuestos. Gastos de administración, aquí tenemos nuestros gastos de administración, ¿cierto? Voy a tomar aquí el dato para ver, vamos a ver. Gastos de administración. Estos son los gastos de administración proyectados y nos llevamos la fórmula o la formulación hasta el final de los años 2012. Lo mismo ocurre entonces con nuestros gastos de venta. Estos gastos de venta que son proyectados y que salen de los supuestos de la plantilla de supuestos, donde nosotros ya hicimos el proceso de proyectar esa información como tal, de nuestros gastos de venta. Vamos a ver nuestros gastos de venta, aquí lo tenemos, ¿cierto? Y en la medida en que yo vaya alimentando, él me va alimentando también mis gastos operacionales, ¿cierto? Estos gastos que tenemos aquí. Para que se entienda que es un subtotal, lo voy a colocar en negrilla, que se nos facilite el entendimiento del proceso como tal, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces, muchachos, nosotros vamos aquí, los gastos de administración más los gastos de venta nos dan nuestros gastos operacionales como tal y calculo mi utilidad operacional, ¿cierto? Esta utilidad operacional que viene dada por la utilidad bruta menos, su nombre lo indica aquí, menos los gastos operacionales, que serían estos, y ya tengo calculado mi utilidad operacional en ese sentido, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien todos? ¿O hay que devolvernos a repetir alguna situación? Sí, profe, así me dio a mí, profe. Bien, profe, Muy igual bien, también. perfecto. Muy bueno. Listo, muchachos. Entonces, como vamos bien hasta ahí, vamos a seguir con nuestro proceso de los ingresos no operacionales. ¿De dónde nos traemos los ingresos no operacionales? La misma estructura que estamos utilizando nos da para nosotros traer los valores, copiarlos y pegarlos acá, en esta nueva plantilla, que es la plantilla de la operación como tal. Entonces, nos vamos a los supuestos y revisamos nuestros ingresos no operacionales, a ver si ya los calculamos. Ingresos no operacionales serían estos que tenemos aquí. Vamos a revisar bien. Aquí están ingresos no operacionales. Perfecto. Y llevo la información hasta el final. Ya tenemos nuestros ingresos no operacionales. Buscamos nuestros gastos no operacionales. También salen de los supuestos. Aquí están nuestros gastos no operacionales. Perfecto. Copiamos el primer valor y luego arrastramos las fórmulas hasta el final.
Nos traemos nuestros ingresos financieros, también calculados de los supuestos. Aquí están nuestros ingresos financieros. Y arrastramos la fórmula hasta el final. Bien, también tenemos unos gastos no operacionales o otros gastos no operacionales que también vienen dados a través de nuestros supuestos como tal. Entonces, traemos nuestros supuestos, nuestros valores, y vamos arrastrando los valores hasta el año 2012, que es el año de proyección que tenemos en el momento. Y bueno, llegamos aquí a la utilidad antes de impuestos como tal. Y esta utilidad antes de impuestos, nosotros la calculamos teniendo en cuenta que la utilidad operacional, tenemos unos ingresos no operacionales, se los sumamos, ¿cierto? Estos. Tenemos unos gastos no operacionales, se los restamos, estos que están aquí. Tenemos unos ingresos financieros, se los sumamos. Y tenemos otros gastos, se los restamos. Son estos. Y en ese orden de ideas, ya yo la fórmula la extiendo hasta el año 2012 como tal. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Ahora nuestros impuestos. Estos impuestos ya sabemos cuál es el porcentaje de pago. El 32% de la utilidad antes de impuestos de la UAI. Multiplico me vengo aquí a los supuestos, traigo el 32%, ¿cierto? Fijo ese 32% y llevo la información hasta el final. Y ahí tenemos nuestros impuestos de renta, listo, para calcular nuestra ganancia y o pérdida. Impuestos, perdón, utilidad antes de impuestos menos los impuestos como tal, ¿listo? Bueno, jóvenes, cualquier inquietud que tengan con relación a la información que acabamos de diligenciar, díganlo antes de pasar a la siguiente plantilla, ¿oyeron? Profe, yo, Con mucho gusto, claro que sí. lo que pasa es que, o sea, cuando sumo utilidad antes de impuestos, todo eso, o sea, lo sumo bien, pero no me da, de pronto, no sé si arriba fue que yo no lo sumé bien, no lo calculé bien. María Cris, ¿dónde me dices tú? ¿La utilidad? O sea, a mí me da los gastos, o sea, los gastos operacionales, los gastos de administración, todo, o sea, los resultados están bien. Lo que no, de pronto fue que no sumé bien la utilidad operacional, la utilidad bruta, entonces no, Ah, como o no sea, estaba pendiente. esta que tenemos aquí. Y arriba, todo lo azulito, por decirlo así. Esto, Me da otro valor. este. Exactamente, todos los azulitos me dan otro valor. Menos los primeros. Bueno, pásase para el primer momentico, profe. Vámonos aquí un momentico a ver. Dime Pero, aquí. está igual, menos el utilidad bruta no me da 1.443.000. Perfecto, lo que hiciste fue sumar. Lo que tienes que hacer es restarlo, ¿viste? Ah, es Aquí, restarle. claro, aquí te dice los ingresos operacionales menos, aquí está la información, menos tus costos de venta, que serían estos. Ya ¿Ya? me dio ese, profesor. Y entonces seguimos bajando y me da lo mismo, me da bien, ya. No, ya de ahí para adelante debe darte igual. Sí, ya, sí, exactamente, ya, ahora sí me da todo bien, profe, gracias. Correcto. Entonces, no dejemos pasar la información. Preguntemos cualquier cosa que necesitemos porque después, en las valoraciones vienen los inconvenientes para ustedes entonces. Cualquier situación que tengan muy mínima, pregúntenla. ¿Listo? Vamos a regresar nuevamente a nuestros supuestos, a ver cómo estamos en los supuestos. Ya hemos utilizado toda la información de entrada que tenemos aquí, ¿cierto? Toda esta información de base la hemos utilizado hasta aquí, hasta donde están los impuestos de renta, y también hemos utilizado toda la proyección. Esta proyección está también desarrollada en su totalidad y la hemos utilizado. ¿Listo? Luego seguimos bajando y tenemos una información adicional, ¿cierto? Tenemos el capital de trabajo, ese capital de trabajo que viene dado a través de los siguientes datos ya expresados concretamente aquí, ¿cierto? Y con eso viene también entonces lo que es el incremento en capital de trabajo, que sería este que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, aquí vendría incremento
Aquí vendría entonces el incremento en capital de trabajo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Básicamente estamos sacando la diferencia del año anterior con el año inmediatamente actual, ¿cierto? Con relación a eso. Con relación a la información que hicimos aquí para sacar este dato, entonces sencillamente tomamos el año anterior y le restamos el año inmediatamente actual, que sería este, y llevamos la fórmula hasta el final, ¿sí? Con esa información ya nosotros tenemos calculado lo que es el incremento en capital de trabajo. Esta depreciación viene dada específicamente con esta información que ya tenemos aquí, ¿oyeron? Concretamente, precisa la información, ¿sí? Y también nos dan los datos de inversión en propiedad, planta y equipo, que es esta inversión que tenemos aquí durante todos estos años que tenemos de proyección, 2008 hasta el 2012. ¿Listo? Vamos a ver qué sucede. Tenemos un valor de la deuda que equivale básicamente a 74 millones 628 mil pesos, ¿cierto? Un número de acciones suscritas y pagadas de 2.500.000 y un WAT o costo promedio ponderado de capital del 15,11%. ¿Listo? Este es un valor que también viene dado y este ejercicio lo hemos hecho varias veces de calcular nuestro WAT. También hicimos el cálculo de la rentabilidad del activo a través del método CAN o KPM, ¿cierto? Donde calculábamos nos dábamos cuenta cuánto era lo que había que exigir en una inversión realizada en un mercado determinado, ¿cierto? Entonces, ya este WAT o el cálculo del WAT no vamos a hacer la operación en este momento porque ya lo hemos hecho en todos los momentos anteriores. Hemos estipulado este valor aquí nomás del WAT, que sale de dónde? De las dos fuentes de financiación que nosotros podemos tener, ¿cierto? Generales, pasivos y patrimonio. En ese orden de ideas, tenemos la información dada y nos vamos entonces acá donde tenemos nuestra proyección del flujo de caja. Entonces vamos a hacer nuestra proyección del flujo de caja teniendo en cuenta la información que ya nosotros hemos venido trabajando, socializando, resolviendo a través del ejercicio como tal, muchachos. Hagámosle entonces a resolver ahora el flujo de caja. Aquí básicamente estamos casi que haciendo uso de un tema que viene más adelante, el tema que se llama el flujo de caja descontado. ¿Sí? Lo estamos tomando en consideración para poder calcular el valor total o el valor bursátil de una empresa. Aquí nos va a servir para nosotros cuando lleguemos al tema como tal, que puede ser un tema después, ya tenemos avance sobre el proceso de cómo podemos nosotros calcular el valor de una empresa a través del flujo de caja libre descontado, ¿cierto? Traído un valor, los valores futuros del flujo de caja, traídos a valor presente, descontados a través de una tasa de financiación o un costo promedio ponderado de capital o un WAT, como ustedes lo quieran llamar en este momento. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer el cálculo referente al flujo de caja libre a través de la estructura que yo les estoy presentando en este momento, ¿ok?
Listo, muchachones, ¿cómo van? ¿Ya terminaron o están haciéndolo? Están en eso, me imagino. Sí, profe, estamos haciéndolo. Perfecto, ok. Profe, donde dice cambios en capital, coloco el incremento. Ah, ok, muy bien, David, así es. Donde dice cambio de capital, coloca el incremento de capital. Correcto. Ok.
Muchachos, ¿y los demás cómo van? Voy a bajar la lista, ahorita voy a bajar la lista de asistencia, ¿ok? Y 10 minutos antes los llamo a lista. Me avisan si ya finalizaron, oye, ¿ok? Profe, el impuesto operativo 732. Rosy, el impuesto ya lo calculaste, ¿viste? ¿Oíste? Ya el impuesto está calculado, es el impuesto el mismo que calcularon en el estado proyectado, ese es el que van a traer acá, al impuesto operativo, ¿listo? Ah, bueno, profe, pensé que eran porcentajes. No, no, ahí no traemos el mismo, ¿ya? Profe, yo tengo una duda, profe. Dime, David. Dime, José. En la utilidad operativa colocamos la que dice utilidad operativa o la utilidad antes del impuesto. La que ustedes calculan, ¿oyeron? O sea, la del principio. Bueno, La que voy a dice revisar. utilidad operativa. Vamos a ver dónde estamos aquí en el flujo de caja proyectado. Esta NOPAT, aquí el NOPAT es la utilidad operativa después de impuestos. No, pero yo le Entonces, digo es la utilidad operativa. sí, esa utilidad operativa es la que nosotros calculamos acá en el estado de resultados proyectados. Esa es la que nos traemos nosotros hacia acá, ¿viste? Reemplazamos acá en estos valores. Pero ¿Listo? no sé cuál coger. ¿Cojo la que dice utilidad operacional o utilidad antes de impuesto? No la operacional. La operacional es la operativa, ¿ya? Ah, bueno. Vale.
Bueno, muchachos, entonces vamos a desarrollar el proceso. Ya los que lo desarrollaron, excelente, porque van haciendo el proceso 2 y hasta 3 veces y eso les da una ventaja, ¿oyeron? Aquí tenemos la información del flujo de caja operativo. Entonces vamos a partir de ¿dónde? De la utilidad operativa, la que tenemos proyectada acá. Miren, aquí tenemos una información que nos da la plantilla como tal. Esta utilidad antes de intereses y de impuestos, que hace referencia a nuestra utilidad operacional como tal. Entonces nos traemos nuestra utilidad operacional, esta que tenemos aquí, ¿cierto? La utilidad operacional, que viene que antes de impuestos, que es el impuesto que tenemos acá, y antes de los intereses que nosotros tenemos aquí, estos intereses financieros, ingresos financieros o gastos financieros también, ¿cierto? Antes de esta información, la utilidad antes de intereses y de impuestos. Entonces, es la utilidad operacional como tal la que debemos asumir en este sentido, ¿sí? Arrastramos la información hasta el año 2012 y esa es nuestra utilidad operativa, la misma utilidad operacional antes de intereses o de impuestos como tal, EBIT. Bien, y en este orden de ideas nos traemos ya los impuestos que nosotros tenemos calculados, estos impuestos que están calculados aquí en la proyección de nuestro estado de pérdidas y ganancias, ¿cierto? Lo traemos, lo colocamos en la información que tenemos y de acuerdo a la información que nos presenta la utilidad operativa menos el impuesto operativo, para nosotros poder calcular el NOPAT, la utilidad operativa después de impuestos en este sentido. Bien, entonces sencillamente tomamos en consideración nuestra utilidad operacional, que es un ingreso prácticamente, y le restamos los impuestos operacionales, o los impuestos en este caso. Llevamos la información hasta el final y tenemos calculado nuestro NOPAT como tal, ¿cierto? Bueno, los gastos de depreciación del periodo, esos gastos de depreciación del periodo, debe haber alguna información plasmada en el ejercicio. Y si no hay ninguna información plasmada de gastos de depreciación del periodo, sencillamente colocamos 0 en ese valor. Pero vamos a buscar información de gastos de depreciación. Aquí no tenemos, en el estado de resultados, no manejamos información en ese sentido. Entonces vámonos a los supuestos a ver qué información tenemos con relación a la depreciación. Vamos a ver si es los gastos de depreciación del periodo, ¿cierto? Y esos gastos de depreciación del periodo son la depreciación del periodo realizada a través del método de línea recta. Estos valores son los que nosotros debemos tomar en ese orden de ideas. Entonces, regreso nuevamente a los gastos de depreciación del periodo y tomo de los supuestos la depreciación a través del método de línea recta, depreciación del periodo, ¿cierto? Como es depreciación del periodo a través del método de línea recta, quiere decir que los valores son constantes en estos momentos. Para nosotros poder calcular entonces nuestro flujo de caja bruto. Este flujo de caja bruto que viene dado por el NOPAT más los gastos de depreciación que no significan salida de efectivo como tal. Entonces lo sumo en este orden de ideas y arrastro la información hasta el final y ya tenemos nuestro flujo de caja bruto. En este flujo de caja bruto no es prácticamente el flujo de caja para los inversionistas, para nada. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que hacer uso de todas las inversiones que nosotros hacemos, ¿cierto? En capital de trabajo, inversiones en propiedad, plantilla y equipo, en pago de impuestos. Vamos a ver en qué otro tipo de situaciones, si tendríamos servicio a la deuda también. Y por último, pues los dividendos para nuestros accionistas como tal. Entonces, en este orden de ideas, los cambios en el capital de trabajo nos los traemos, ¿cierto? De donde hicimos, calculamos el incremento del capital de trabajo y ese incremento del capital de trabajo lo tenemos desde acá de donde sacamos nuestros supuestos como tal, ¿cierto? Inversión en propiedad, planta y equipo, inversión en incremento en capital de trabajo, sería este dato que tenemos aquí.
¿de dónde sale el incremento en capital de trabajo? Ya hicimos el procedimiento cuando José David preguntó por él, ¿cierto? O nos notificó más bien, ¿sí? El incremento que hay del año 2007 al año 2008, del año 2008 al año 2009 y así sucesivamente, ¿cierto? En este orden de ideas tenemos aquí el cambio en el capital de trabajo o inversión en capital de trabajo. Bien. Vamos a revisar la información acá de los supuestos. Entonces, aquí disminuyó del año 2007 al año 2008, disminuyó en 20.000, por eso se suma, mientras que cuando el valor va de un valor menor a un valor mayor fue porque se hizo uso de la utilidad operativa, que en muchos de los casos se denomina EBITDA, ¿cierto? Earnings Before Interest, depreciación y amortización. La utilidad antes de intereses, de impuestos, de amortizaciones y de depreciaciones, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, ese flujo de EBITDA como tal se utiliza para unos destinos especiales que tienen las empresas, entre ellos pagar los impuestos, hacer incremento en capital de trabajo, hacer incremento en activos fijos, ¿cierto? Pagar el servicio de la deuda y por último, repartir dividendos a los accionistas. Bien, en este orden de ideas aquí se incrementó nuestro capital de trabajo en el año 2010, ¿cierto? Pasando de ¿qué? De 250 en el año 2009 a 300 millones en el año 2010. ¿Qué hizo decir? Que se utilizó más valor de EBITDA para poder hacer el proceso de ventas que nosotros tenemos aquí. O sea, para vender los millones en ventas que nosotros tenemos, ¿cierto? En las ventas operacionales, tuvo que ser necesario incrementar en 50 millones de pesos más el capital de trabajo neto operativo. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, hacemos el proceso aquí también de colocar lo que se invirtió en propiedad, planta y equipo. Y en propiedad, planta y equipo tenemos una información también en nuestros supuestos. Inversión en propiedad, planta y equipo, aquí lo tenemos, ¿cierto? Desde el año 2008 hasta el año 2012 traemos los valores de propiedad, planta y equipo y dejamos la información plasmada hasta ahí, ¿cierto? Y entonces ya calculamos nuestro flujo de caja operativo, ¿cierto? Este flujo de caja operativo que viene dado ¿por qué? Por un flujo de caja bruto, que es este, menos aquí los cambios en el capital de trabajo, le resto el cambio de capital de trabajo, ¿cierto? Y le resto también la inversión en propiedad, planta y equipo, ¿sí? Y tengo un flujo operativo. Voy a revisar nuevamente los supuestos, a ver. Disminuyó, claro que sí. Disminuyó en 20, entonces acá lo restamos. Ok, bien. Aquí lo estamos restando, acá lo estamos restando. Perfecto. Esta fórmula la puedo yo utilizar hasta aquí porque voy a hacer el mismo procedimiento también de restar estos dos valores, pero aquí voy a hacer otro proceso, ¿sí? Que sería nuestro flujo de caja más el cambio en el capital de trabajo menos la inversión en propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Uno para que me lo reste y otro para que, perdón, uno para que me lo sume y otro para que me lo reste. Este para que me lo sume y el otro para que me lo reste. ¿Correcto? Bueno, nuevamente me voy a venir a los supuestos. Aquí pasamos de 250 a 300 millones. Se incrementó el capital de trabajo. Quiere decir que se nos va a disminuir a nosotros nuestro flujo de caja. Claro que sí. Nuestro flujo de caja se disminuye en este evento. ¿Por qué? Porque estamos incrementando, estamos cogiendo dinero de EBITDA o del flujo de caja operativo que tenemos para incrementar más nuestro capital de trabajo. Y eso va a hacer que el flujo de caja prácticamente disminuya. Es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Aquí lo estamos disminuyendo, ¿cierto? Si le coloco signo negativo, lo que hace es sumarme esto. Entonces le pongo positivo para que me lo reste. ¿Listo? Y acá nuevamente vuelvo a aplicar la fórmula como tal. Tengo aquí
el flujo de caja bruto y le resto estos dos valores que tengo aquí. Bien. Y bueno, ahí tenemos nuestro flujo de caja operativo, muchachos, en ese orden de ideas. Verifiquen la información, rectifiquen ustedes los datos, a ver si ven algo diferente, extraño. Recuerden que no es proceso de enseñanza, es proceso de enseñanza y aprendizaje, retroalimentación de un lado hacia otro, ¿ok? De manera bidireccional. Entonces vamos a revisar nuevamente el documento. Si encuentran algún detalle diferente, pues estipúlenlo. ¿Cómo van los demás compañeros? ¿Están al día ahí con la información? ¿Todos van parejos? Sí, profe. Perfecto, no hay que volver a repetir, o si hay que repetirlo, me confirman que no hay ningún problema con eso, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos nuestro dato, ¿cierto? Para calculado nuestro flujo de caja libre operativo. Entonces pasamos al dato siguiente, ¿cierto? Que es donde tenemos la valoración del flujo de caja libre descontado, y además de eso, nuestro cálculo que tiene que ver con el valor de la operación, el valor de la empresa, el valor del patrimonio, el valor por acción, ¿cierto? Y la capitalización bursátil, que vendría dando lo mismo que el valor del patrimonio en este sentido. Bien, entonces tenemos esta plantilla, vamos a utilizar esta plantilla que tenemos aquí, vamos a trasladar estos valores aquí al flujo de caja libre. ¿De dónde sacamos esa información, muchachos? ¿Ustedes? Profe, de la proyección que hicimos. Excelente, así es, excelente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Traigamos los valores de la proyección y los colocamos sencillamente aquí, ¿cierto? Entonces tenemos la información del flujo de caja libre, precisamente de estos cuadros. Es que esto es una cadena, muchachos, prácticamente una plantilla nos sirve para desarrollar el proceso que viene, o un proceso me sirve para desarrollar los procesos que vienen. Entonces, tomo en consideración los flujos de caja libre de la operación, que los tenemos aquí. Voy nuevamente y vuelvo y traigo los valores. Los hubiera podido copiar y pegar en forma de transponer, pero bueno, también lo podemos copiar y pegar en este sentido. ¿Listo? Bueno, y ahora en este valor terminal vamos a utilizar esta fórmula, ¿oyeron? Que ya viene dada en este sentido. Un promedio que vamos a utilizar, promedio, escribimos nuestro promedio, ¿cierto? El promedio del PIG, donde encontramos la parte de la utilidad operacional, básicamente, sería PIG proyectado. Y utilizamos la utilidad operacional, que sería esta información que tenemos aquí. Toda esa información desde el año 2008 hasta el año 2012, en ese sentido, cerramos básicamente nuestro paréntesis. Un momento, vamos a ver, a disminuir aquí. Tomamos, volvemos nuevamente, acá donde estamos, tomamos aquí promedio del PIG, tomamos en consideración el promedio de las utilidades desde el año 2008 hasta el año 2012, que es nuestra proyección. Cerramos el paréntesis, dividimos entre los supuestos que tenemos acá vamos a ver cuáles son los supuestos que yo tengo en este sentido.
Yo lo tengo, bueno, sí, tenemos que tomar aquí entonces el watt, ¿oyeron? Los supuestos del watt, el costo promedio ponderado de capital en este orden de ideas, ¿sí? Le restamos, nuevamente, hacemos una apertura de un paréntesis como tal, escribimos sí, así como lo estamos viendo, abrimos un nuevo paréntesis. En ese nuevo paréntesis, ¿qué vamos a escribir? ¿O qué datos vamos a tomar? Unos supuestos nuevamente que tienen que ver con, vamos a revisar, con los crecimientos que va a tener la operación. Vamos a ver si aquí tenemos algún tipo de crecimiento y si no, optamos por un crecimiento del 3% en este proceso, del 3 al 5% podemos utilizar. Entonces vamos a utilizar un crecimiento del 3% en situaciones normales, ¿cierto? En esas situaciones normales yo escribo sencillamente el porcentaje, un 3%, y le digo que sea mayor, en ese orden de ideas, que sea mayor a un 5%. Nuevamente tomo en consideración un crecimiento del 5%, ¿cierto? Del 5%, perdón, aquí un 5%, ¿sí? Y en ese orden de ideas le doy o le escribo punto y coma y tomo nuevamente el supuesto de crecimiento, que sería el 3%. De crecimiento, que sería nuevamente el 3%. Vamos a ver si tenemos nuestros paréntesis cerrados, como son. Aquí está este, pero me falta uno. ¿Sí? Wow, me dio 500 y algo. Bueno, ese es nuestro valor terminal en este momento. Profe, ¿puede colocar la fórmula un momentico, Sí, por favor? ya un momentico, Rosy. Vamos a ver si hago un crecimiento aquí para no tomarlo de ahí. Crecimiento. Porque tomamos un 3%, ¿verdad? Aquí un 3%. Aquí tenemos nuestro watt, número de acciones, el valor de nuestra deuda y vámonos nuevamente hacia acá. Hay un crecimiento de un 5%. Vamos a ver. Bien, Rosy, vamos a ver nuevamente. Voy a verificar el dato nuevamente. ¿Listo? Aquí, ya tenemos aquí entonces. Esta es la fórmula de momento. Vamos a ver. Si igual, escribimos nuestro promedio, ¿cierto? Promedio en ese orden de ideas. Promedio. Tomamos en consideración la utilidad operacional que está en el PIG. Vámonos a la utilidad operacional que está en el PIG proyectado. Esta que tenemos aquí, desde el 2008 hasta el 2011, ¿cierto? Cerramos paréntesis en ese sentido. Dividimos entre el supuesto del C56, que sería básicamente lo que tiene que ver con nuestro WACC como tal. Lo dividimos entre el costo promedio ponderado de capital en ese orden de ideas. Y nuestro costo promedio ponderado de capital lo tenemos aquí. Costo promedio ponderado de capital es nuestro watt como tal, ¿cierto? Le restamos, habilitamos un paréntesis como tal, colocamos, sí, en ese orden de ideas se presentan unas condiciones de que el supuesto de crecimiento en condiciones normales como tal sea igual nosotros colocamos que sea igual a ¿qué? Al 3%, ¿cierto? A este crecimiento normal es este que tenemos aquí,
en ese crecimiento de condiciones normales como tal, sea mayor al crecimiento optimista del 5%, que lo tenemos aquí en este momento, punto y coma nuevamente, 5% nuevamente, correcto, y en ese orden de ideas, punto y coma, nuestro supuesto nuevamente del valor de crecimiento normal, que sería este que tenemos acá. Correcto. Ahora sí, vamos a ver si tenemos nuestra operacionalización. Bueno, sigue dando lo mismo, así que está correcto. Listo. Está correcto en este momento el promedio que tomamos. Sí. Esa es la fórmula, Rosy. Aquí está. Bien. Sí, profe, ya me dio, gracias. Perfecto. Revisen, muchachos, toda la fórmula que tenemos, ¿oyeron? Bueno, jóvenes, teniendo esta información aquí, entonces calculamos nuestro factor de descuento, este factor de descuento que viene dado, ¿por qué? Por la fórmula esta que tenemos acá, factor de descuento 1 más nuestro valor de capitalización, que es ¿cuál? El watt, ¿cierto? Nuestro capital promedio ponderado equivale al watt, que sería ¿dónde está nuestro supuesto del watt? Aquí tenemos nuestro watt como tal, ¿cierto? Y elevamos al año 1. Correcto. Bien. Eso es como si estuviéramos aplicando la fórmula básicamente de valor futuro, ¿cierto? En estos momentos. Aquí hacemos el mismo procedimiento, pero le elevamos entonces a 2 y así sucesivamente lo vamos elevando a 3 hasta elevarlo hasta los promedios que nosotros tengamos. ¿Sí? 1 más el watt nuevamente, nuestro watt lo tenemos aquí, pero en este orden de ideas lo elevamos a 2 y vamos calculando nuestro flujo, nuestro factor de descuento en este momento. Este factor de descuento que se le va a aplicar al valor presente del flujo de caja. ¿Qué es eso básicamente? Estamos dividiendo en dos prácticamente nuestro valor presente neto, ¿cierto? La fórmula que es valor presente neto o valor futuro es igual a mi valor presente dividido entre 1 más este factor de descuento elevado al tiempo. Eso es lo que estamos haciendo, es dividiendo esto por partes, ¿cierto? En ese orden de ideas, tomamos 1 más, nuevamente nuestro factor de descuento, que sería el costo promedio ponderado de capital, y como para este es el tercer año, yo sencillamente lo elevo a 3 años, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, sigo haciendo el procedimiento con el año 4 y el año 5 prácticamente. ¿Listo? En este orden de ideas, tomamos aquí, nuevamente habilito un paréntesis, 1 más mi watt, sería la tasa de descuento, y en este momento lo elevo a 4, ¿cierto? Y luego hago el del quinto año, 1 más, nuevamente mi tasa de descuento, que es el costo promedio ponderado de capital, y lo elevo a 5 años. Bien, muchachos, el del valor terminal toma el mismo valor del último año, entonces tomamos este valor. El valor terminal toma el mismo valor del último año que tenemos aquí, ¿oyeron? ¿Listo? ¿Alguna inquietud con relación a esto? Aquí lo que estamos haciendo es esto prácticamente. Les voy a mostrar la fórmula esta, ¿cierto? Esta fórmula que nosotros, o esta división que estamos haciendo aquí, es básicamente esta situación. Vamos a partir de que es un valor presente el que nosotros tenemos, ¿cierto? Igual a un valor futuro, ¿cierto? Dividido entre 1 más, perdón, vamos a hacerlo así de esta manera. Sería valor futuro es igual a mi valor presente, claro que sí, lo voy a traer a valor presente, entonces tenemos que utilizar la fórmula de mi valor presente en estos momentos, ¿cierto?
Ustedes se acuerdan de esta fórmula. Valor futuro es igual a mi valor presente multiplicado por 1 más mi tasa de descuento elevado a n, ¿cierto? Eso es. Este es valor presente. Sí, pero en estos momentos, para yo traer esto a valor presente, ¿qué hago? Despejo esta información aquí, la traigo hacia acá, y entonces los flujos de caja libre, que serían estos, son los que reemplazan a los valores del flujo de caja, dividido entre esta operación que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Eso es lo que quedaría prácticamente dado de esta forma. Valor futuro, valor presente es igual a mi valor futuro dividido entre 1 más el watt o el costo promedio ponderado de capital elevado a 1. Esa es la situación que nosotros estamos haciendo en este momento. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tratando de detallar más la información, ¿oyeron? Tratando de detallar más el procedimiento. En este orden de ideas, ya nuestro valor presente toma en consideración entonces ¿qué? La información que tenemos aquí, básicamente de el flujo de caja libre y también lo que tiene en cuenta el factor de descuento. ¿Sí? En este orden de ideas, lo que se hace sencillamente es tomar en consideración el flujo de caja libre dividido entre el factor de descuento, que sería lo que viene debajo de la fórmula, ¿cierto? En ese orden de ideas, arrastramos la fórmula hasta el año siguiente, ¿cierto? Y bueno, este también lo arrastramos hasta el final, que sería la mitad prácticamente. ¿Correcto? Profe, a mí el año 2 no me da. ¿Usted lo elevó a la 2? No te da. Ah, bueno, de pronto, aquí en este 2, sí, claro, hay que elevarlo a la 2 porque este es el año 2. Y este elevarlo al año 3. Y este al año 4 y este al año 5. Este es Pero a mí me da 1,02 el segundo. 1,02. Bueno, vamos a repetir la operación para ver qué sucede. Vámonos aquí, igual 1 más el watt, que es este que tenemos acá, 15,11, y lo elevo a 2, que es el segundo año. Me sigue dando 1,33. Profe, a mí me da como David, profe. ¿Sí? Lo hice de nuevo y me da 1,02. 1,02. Voy a hacerlo por acá. A veces estos archivos también tienen, como uno los trajina mucho de un lado para otro, de pronto traen sus grillos allí. Vamos a ver qué sucede. Aquí uno más. El watt nuevamente, vámonos aquí, 15,11 o 0,15. Y vamos a elevarlo a 2 en este momento. Me sigue dando 1,33. Y vamos a ver cuánto me va a dar el primero. Voy a repetir nuevamente la operación aquí para el primero. Sería 1 más el watt. Acá lo tenemos. Reemplazo watt. Cierro paréntesis y lo elevo a 1. Me sigue dando 1,15, muchachos. Revisen ustedes a ver. ¿Qué información están tomando ustedes? ¿El watt de los supuestos? Acá. ¿O costo promedio ponderado? Profe, a mí Sí, también profe. me da igual que a usted, profe. A mí me da solamente el 1,15. Los demás me dan diferente. Pero de pronto es que los estás arrastrando, ¿cierto? No, los hago individual. Ah, qué cosa. Bueno, si quieres proyecta la información, David, para ver cómo podemos hacer. Pero no sé, profe, igual yo siempre he tenido problemas con mi computador. Debe ser de pronto el computador. No, pero es que eso. Profe, Sí. ya sé por qué. Bueno, Lo díganos que por pasa qué. es que como lo tenía igualito que David, yo había puesto igual 1, abro paréntesis, watt, y cierro paréntesis, y entre 2. ¿Sí me entiendes? Elevado a la 2, perdón. Ah, ok. Y la Y por fórmula, eso que me daba, ahora la puse así, la misma fórmula, y cómo es, y ya me da así como usted. bueno, la fórmula es así. Ya sé, profe, porque ya vi. Es que la primera fórmula sí me dio, o sea, la hice yo, me la dio igual, ¿sí me entiende? Pero ya hacer la segunda ya no me dio como usted.
Ok. Ahora, si queremos, fijamos el watt y ya corremos la fórmula hasta el final, nos debe dar el mismo valor. Profe, Listo, ahora ahora sí sí. me dio, lo que pasa es que yo tenía el elevado a la 2 lo tenía dentro del paréntesis. Ok. Bien. Bueno, muchachos, entonces tenemos esta información, los voy a llamar a lista. Con el llamado a lista finalizamos la clase del día de hoy porque esta la terminamos. Profe, un momento. Profe, ¿me puede decir cómo hizo el valor presente del flujo de caja libre? Este. Sí, señor. ¿Sí? Este lo que hacemos es dividir básicamente, si tú revisas la información aquí de las celdas que estoy utilizando, enseguida puedes notificarlo. C10, que sería el flujo de caja libre, dividido entre el D10, que sería este que yo tengo aquí, ¿cierto? Factor de descuento, básicamente. Lo que estoy tomando en consideración, valor futuro dividido entre el factor de capitalización, o sea, la fórmula que yo les mostré ahorita, básicamente. Lo que estamos haciendo es un proceso de detallar más la fórmula o el trabajo como tal, pero esto quedaría así básicamente. Valor presente es igual a mi valor futuro, que sería este que tengo acá, dividido entre 1 más esta tasa de descuento, ¿cierto? Que sería el watt elevado a n, ¿sí? En ese orden de ideas, elevado a n. Y aquí vamos cambiando a n por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Sí? Pero entonces mi valor futuro de los flujos de caja libre, ¿cuáles son? Estos que están aquí. Y el factor de descuento, ¿cuál es? Este que yo tengo aquí. Que miren, la misma fórmula que tengo, dividido entre 1 más el watt elevado a 1. Y ya lo que hacemos es básicamente entonces tomar en consideración el valor de flujo de caja libre dividido entre el factor de descuento. ¿Ok? Pero es el mismo Profe, valor. otra pregunta. Sí, señor. En el último valor del factor de descuento, ¿cómo lo sacó? O No, sea, el ¿cómo? último valor del factor de descuento, aquí toma el mismo valor, ¿oíste? Perdón, aquí toma el mismo valor del factor de descuento último del último año, ¿listo? Y aquí seguimos Ok. haciendo el mismo procedimiento, dividido entre dos, perdón, entre el mismo valor que tenemos aquí, ¿oíste? Este dividido, el factor del flujo de caja libre dividido entre el factor de descuento. Sería este entre este, hasta el final, ¿oíste? Sí, señor. Gracias. Bueno, pues. Bueno, muchachos, los llamo a lista entonces. Aquí, Angélica Cárdenas. Angélica, Juan Felipe Galeano. Presente, profe. Presente, Perfecto. profesor. Presente. Juan Andrés González. Presente, profe. Néstor Humberto Hernández. Néstor. Presente, profesor. Sebastián David Mármol. Presente, profesor. José David Montalvo. Presente. Alfonso Montes Cordero. Presente, profe. Ok. Alfonso Montes Cordero. Vanessa Mora Ospino. Vanessa. Manuel Mauricio Morelo. Presente, profe. Yetul Pasos. Yetul. Presente, profe. Presente. Luis Felipe Paternina, ok. Presente, profe. Enrique José Pérez. Presente, profesor. Bien, Enrique José Pérez. María Cristina Pérez. Profesor Presente. Enrique Pérez. Ok, sí, está bien, los dos está bien. Rosy Regino Cárdenas. Presente, profe. Luz Amelia Rodríguez. Presente. Sebastián Sánchez. Presente, profe. Jennifer Suárez. Presente, profe. Jorge Daniel Vergara. Jorge. Presente. Bueno, muchachos, entonces nos estamos viendo el día miércoles. Finalizamos este ejercicio y definitivamente empalmamos este tema con el que viene enseguida, ¿vieron? Ya falta solamente desarrollar el proceso que tiene que ver con el valor de la operación y calcular el valor de la empresa, valor patrimonial. Y ese mismo valor patrimonial debería darnos nuestra capitalización bursátil. Entonces, ya este procedimiento lo dejamos para el día miércoles, hacemos el cálculo y arrancamos con nuestro nuevo tema. ¿Oyeron, muchachos? Empalmando este último con el que viene. Espero que se encuentren bien y que, bueno, nos podamos ver el miércoles, jóvenes. Cualquier inquietud que tengan me pueden escribir, ¿oyeron? O llamar también. Y ahí vamos solucionando las cosas.
Hasta luego, Chao, profe. profe, gracias. Listo, muchachos, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe. Dime, mano, cuéntame. Sí, No, mire, lo que pasa es que compañero Juan Erazo tuvo problemas con la conexión allá en donde él vive, en el pueblo donde él vive. Entonces me dijo que le avisara. perfecto, perfecto. La información siempre está grabada en la plataforma, ¿viste? Y en Canva, pues siempre están todas las clases al día prácticamente, ¿ok? Por si de pronto quiere ver la información, repetir la información nuevamente. En Canva nosotros tenemos todo al día, ¿listo? Listo, profe, listo. Muchas gracias, bien. Ok, igual para todos. Listo.